Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal. The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal. Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Solo hay dos maneras de salvarse, dice Ítalo Calvino. Una es dejarse arrastrar por el infierno, dejar de ver el infierno hasta convertirse en parte de él. Y esa es fácil. La otra es más complicada, porque exige atención, cuidado minucioso. La otra es detenerse a mirar dentro del infierno, que no lo es, y hacer que perdure. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Es jueves, es el ratito de hablar alto y claro. Estamos hablando alto y claro. Yo soy Aldo Méndez y hoy tengo el privilegio de, bueno, ya os cuento a quién os voy a presentar y a quién quiero que conozcáis esta noche. Ahora mismo estoy en un lugar del mundo que tiene el privilegio mágico de que se juntan el mar y el desierto. Y eso lo vuelve complejo, extraño, pero a la vez misterioso. Estoy en Riohacha, en la Guajira colombiana, en el Caribe colombiano. Un lugar donde el sol abrasa y quema. Un lugar donde la vida pasa y fluye y se queda como estancada, como esperando a palpitar, como esperando a germinar. Yo creo que este lugar, que tanto tiene que ver con García Márquez, porque cuenta en una de las leyendas de una de las casas del pueblo, que en esta ciudad fue concebido el Nobel de Literatura colombiano, el archiconocido Gabriel García Márquez, pero a mí siempre me ha pasado algo con esta ciudad desde que la conozco desde el 2013, que esta ciudad es más carpenteriana que García Marquiana. Es decir, es una ciudad que tiene más que ver con lo real maravilloso que con el realismo mágico. Porque la poética de esta ciudad es bastante complicada. Esta mañana, por ejemplo, anduvimos paseando por las calles con algunos de los cuenteros y cuenteras que estamos aquí en el festival, Lidia Zaragoza de México, Juanito Urrejola de Chile, Francés Moctezuma, un colombo mexicano, y estuvimos mirando la ciudad como a veces la memoria y la historia se cae a cachos, y yo me preguntaba hasta qué punto nosotros, los humanos de a pie, los de andar por casa, somos responsables de que la vida hermosa se perpetúe, de que la belleza siga engalanando las calles por las que pasamos día a día. Eso son las responsabilidades de los políticos, de las políticas, es solo responsabilidad de los ministerios o es también responsabilidad de la gente. Riohacha es uno de esos lugares que se te clava en el corazón y es un lugar que palpita, como se clavó en mi corazón, como palpita en mi corazón. Esta mujer que llegó a mi vida por casualidad, mi vida y el azar y mi vida y la casualidad. Os cuento más o menos datos. Hace unas semanas conocisteis a Juani Peña, que hablamos de magisterio, hablamos de su vida en Moscú, hablamos de la vida, hablamos de Cuba. Juani vive en Chile hace muchos años y en uno de esos viajes que yo hacía a Argentina, ella, directora de un centro, me dijo: Aldito, necesito que vengas que contactes con una de mis madres para hablar sobre animación a la lectura porque quiero que se dediquen a hacer animación a la lectura. Y gracias a eso yo me fui a Chile. Funcionó el taller y a la vuelta, un día antes de irme a Chile, estoy con Marita Fonsals, en una queridísima amiga común en Matadero, y con Rubén López. Y luego nos vamos a ver a Diana Tarnowski y en el camino nos encontramos con otra amiga común, narradora también, argentina, Lili Bassi, y me dijo: vos tenés que conocer a la E de la Arriagada. Yo le dije: no la conozco. No sé si alguna vez le escribí. No sé si alguna vez le dije que vendría a Chile, creo que no. Le llamé cuando llegué a Santiago, me invitó a ese lugar que ha regentado, mantenido, sostenido con una lealtad y una fuerza titánica, que se llama el Mesón Nerudiano, y que creo que ha sido el espacio más trascendente de la cuentería latinoamericana, con mayor permanencia en el tiempo, con mayor insistencia en defender la palabra como un hecho glorioso de comunicación afectiva, y me invitó al mesón.
Esa noche, si mal no recuerdo, contaba Daniel Hernández y también había invitado a una amiga común que luego nos une y nos enlaza y que se llama Jennifer Díaz, con la que también hablamos en el programa. Me citó a la entrada de Bellavista, en la calle Pionono, en una esquina. Hacía un frío que pelaba. Iba con el más guapo de sus 4 hijos guapos, con el Tomás, que siempre era el más adulón, el más cercano, el que más estaba en casa. Y me invitó a subir al coche y fue como un clic, fue como un conocernos de toda la vida. Esa noche yo me di cuenta de la importancia que tiene la sistematicidad en la promoción a la lectura. Y esa noche yo me di cuenta que cuando miras a los ojos, que cuando quieres querer, que cuando te nace querer, la vida te abre casas. Esa noche Edel me invitó a su casa. La Edel me invitó a su casa en Providencia. La Edel me abrió su cocina y me abrió su corazón. Porque cuando alguien te abre la cocina, cuando una madre, una abuela que entonces no era abuela, te abre su cocina, te está abriendo su corazón. Y con Edel he jugado a muchas cosas. Con Edel he jugado a las casas, como los niños y las niñas cuando jugábamos antaño. Con Edel hemos jugado a reinventar talleres, a reinventar encuentros, a defender ese espacio mágico y complejo de la comunicación oral y de la narración oral escénica. La Edel es una mujer como esos fueguitos de Galeano. Yo creo que una vez se lo dije hace unos años aquí en el Caribe, en Barranquilla, o cuando alguien me preguntó, le dije, es como ese fueguito de gas que parece que no, pero como se te olvide bajar lo que tienes sobre el fueguito, se te quema, se te abraza, porque la Edel va latiendo de a poquito. La Edel va con una suerte de levedad, con una suerte de fragilidad, caminando de puntillas. Y como llega de puntillas, no hace ruido. Y como no hace ruido, cuando vienes a darte cuenta, se te metió en el alma. Y ahí entonces en el alma suelta su melena roja, te echa una sonrisa que cabalga entre la ingenuidad y la sensualidad y te enamora. Y te enamoras de la Edel, de mi amiga Edel Arriagada, que ha accedido después de insistirle porque me dijo, no creo que esté a la altura de los invitados, que es lo que tienen esos fueguitos que queman de a poquito. Y yo le dije, si no tuvieras el privilegio de ser la persona que eres, no te invitaría. Si no tuvieras la fuerza que tienes, no te invitaría. Si no tuvieras todo lo que tienes para dar y todo lo que das, no te invitarías, porque aunque te quiero, te respeto y confío en ti. Porque yo creo que a los amigos se les quiere por lo que son, pero cuando tienes el privilegio de tener los amigos y las amigas que yo tengo, que son de estos que se sientan a tejer y a destejer el tiempo como quien teje y arma la vida, como quien la desarma, como quien la vive, como quien busca el modo de trascender generando un vínculo maravilloso con los otros. La Edel es cuentera, y es abuela, y es madre, y es maestra, y es productora, y es programadora. La Edel se diluye en 1000 cosas para defender una palabra que en su caso está muy apegada a esa cosa que ella ama y que es la literatura. La Edel juega con narradores que inician su camino en los cuentos de una manera tan especial que cuando trabajas con un alumno de la Edel, estás trabajando con alguien que ya tiene por lo menos una pauta de lo que es su voz y de lo que es su identidad. Yo creo que es una de las mejores maestras de formación inicial que yo he conocido, porque siempre que he trabajado con sus alumnos, que también son sus amigos, que también son una suerte de acólitos, que son una suerte de aliados incondicionales, que habitan su casa, su vida, sus alegrías y que se van de bailes y de juergas, de vinos y de abrazos, de carcajadas y sonrisas, te das cuenta de que la Edel le ha tocado ese lugar que se llama la autenticidad. Una mujer auténtica y leve, una mujer hermosa y frágil, una mujer que cuando sonríe se le acaban los suspiros porque su sonrisa nace en el mismo lugar donde le nacen los suspiros y siempre termina una carcajada con un suspiro hondo como si quisiera agarrarse a la vida. Es jueves, yo estoy en Riohacha, ella en Santiago, yo tengo mar, calor y ella tiene nieve y tiene frío. En un lugar de Providencia y en un lugar del Caribe se encuentran dos amigos para hablar arduo y claro. Estamos
en Yador Montreal, www.jadore-mediomontreal.com/en directo. Amigos, amigas, acomódense, saquen su vinito, su café, su mantita si tiene frío, o abran la ventana si hace calor, pero abra el corazón, porque esta noche tengo el privilegio de compartir con nosotros a una de mis más queridas amigas, Edel Arriagada de Chile. Nos vamos a un corte y volvemos enseguidita. Hablando alto y claro, porque la vida es más vida si se nombra, porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños, porque los sueños arropan esperanzas, porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos, porque la vida se vive y se cuenta, hablando alto y claro, todos los jueves, Yador Montreal. Estamos en vivo, dice Javier, y ahí está, en la silla que estaba vacía, sentada, desde el salón de su casa, donde tantas veces hemos compartido y cocinado, desde el living de la Edel, donde tantas veces han tenido cobijos los amigos y las palabras, Edel Arriagada, la Edel de Santiago, la santiaguina. Hola, querida mía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi Aldo. Muy bien, feliz de estar esta tarde contigo, con todas las personas que nos acompañan. Bien, aquí hace frío, no tenemos nieve todavía porque ha llovido muy poco, pero hace mucho frío. Pues nada, vamos a darle un poquito de calor a tu invierno y vamos a darle un poquito de alas a este verano. Edel, tú sí has visto el programa porque eres de las más fieles amigas de Hablando Alto y Claro, por lealtad no solo al programa, sino por lealtad a mí mismo, porque yo a veces, ¿qué sería de mi vida sin los amigos y sin las amigas? Sabes que la primera pregunta es obligada y vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque yo sé que ahora tú estás conectada con otras infancias, que son las infancias de tus nietos, ¿no? Pero, ¿cómo fue la infancia de Edel Arriagada? ¿Cómo fue la infancia de la Edel, la hija, la hermana pequeña de unos hermanos muy mayores? Tienes tan buena memoria. Bueno, lo primero, quiero decirte que estoy muy emocionada con la presentación que hiciste. Me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Qué hermosas palabras, así como para guardárselas en el corazón y verlas cuando uno anda un poquito bajoneado. Y para cuando anda contento también, porque, wow, es como... A ver, la pregunta, ¿cómo fue mi infancia? Tal como tú decías, mi infancia fue bastante solitaria, porque fui hija de padres viejos que tenían dos hijos grandes de 15 y de 16 años, y llegué yo, y cuando yo llegué, mis hermanos ya prácticamente se habían ido, no vivían en la casa. Entonces yo fui una niña muy sola, por lo tanto fui muy tímida, todo me daba vergüenza, tenía muy pocos amigos porque no me dejaban salir a jugar ni a la calle, ni a la casa al lado, porque mi mamá era muy aprensiva, como era una madre vieja. Bueno, en realidad yo lo pienso, no era tan vieja, lo que pasa es que cuando tienes, no sé, 43 y tienes un hijo, claro, son 40 años de diferencia, y yo digo hoy día, a los 43 uno no es viejo, pero en ese tiempo, claro, era mucho más vieja. Entonces era muy aprensiva. Entonces, yo diría que fue una infancia muy solitaria, pero a la vez vivía en un lugar hermoso, vivía en una parcela que era en las afueras de Santiago, donde había un campito pequeñito, no era grande, no era latifundista ni nada, un campito pequeño donde había de todo, o sea, no sé, las frambuesas, las frutillas, las manzanas, las peras, las paltas, todo estaba ahí.
y por lo tanto había mucha tierra también, y era como para poder desarrollar esto de jugar solos, porque, como te digo, la verdad es que me la pasaba bastante sola. Y después me acordaba el otro día que, por ejemplo, yo no fui al jardín de infantes, no fui a lo que aquí se llama kinder, que es cuando tienes 5 años, porque mi mamá no me quiso mandar al kinder, no era obligatorio, ahora es obligatorio, pero antes no lo era. Entonces yo entré directo al colegio, al primer grado, que fue una conmoción, porque claro, tanto niños, y los niños, tú sabes que tienen esa cosa de ser de repente un poco agresivos, un poco malitos. Yo creo que me hicieron harto bullying, harto. Y yo lo pasé súper mal. Porque por esto de que era tímida, yo no contestaba, nunca tuve una pelea, es más, me iba siempre así como hacia adentro. Y después me cambiaron a una escuela pública, ahí mismo donde yo vivía, y fue distinto, porque ya estaba en tercer grado, y como era una escuela pública de una zona casi rural, los niños que iban ahí eran el hijo del señor que araba la tierra, el hijo del que tenía una carnicería, del que vendía diario, era todo variadito. Y yo, hija de abogado, ahí. Entonces, creo que en esa escuela me sentí súper bien recibida. Como que no recuerdo el bullying o el maltrato de esa escuela. Es más, tengo un par de amigas de ese tiempo que hicimos juntas toda la enseñanza básica, después toda la enseñanza media, y después con una de ellas me reencontré muchos años después en una empresa donde yo trabajaba y ella también llegó a trabajar ahí. Son dos personas que son parte de mi vida. Y la verdad es que hay muchos recuerdos que me los he armado por los recuerdos de ella, por los que ellas me cuentan, porque tengo mala memoria yo, ¿sabes? Es como, no sé si porque bloqueo o qué, pero hay cosas que no me acuerdo. ¿Ah? Te pregunto, has dado una cosa curiosa, y es el privilegio que supone para una niña solitaria tener un jardín, un parque, tener un sitio donde escapar, donde huir y no encontrarse con nadie, sino que el horizonte te devuelva a ti misma, ¿no? ¿A qué jugabas con esas soledades? ¿A qué jugabas con esos árboles, con las frutillas, con ese terreno? ¿A qué juega una niña sola? Ay, no me acuerdo mucho, pero yo creo que lo más entretenido siempre era meterse en el barro, lo cual no le gustaba mucho a mi mamá, pero a mí me encantaba meterme en el barro y hacer, no sé, pancitos, tacitas, objetos con el barro. Me gustaba mucho, pero mucho. Y que después se secara y se había la posibilidad de después pintarlo. Eso yo creo que era un pasatiempo muy especial para mí. Y aparte después ya cuando fui un poquito más grande, porque mi papá me incentivaba mucho la literatura, entonces también jugaba mucho con libros, tenía muchos libros. Y después cuando aprendí a leer, leía mucho. Y a medida que fui creciendo, fui leyendo cada vez más. Entonces, yo creo que la infancia me la marca esto de haber estado sola y la literatura. Bueno, en realidad ni tan sola, porque cuando yo tenía 5 años, mi hermana tuvo su primera hija. Y esa primera hija de mi hermana fue como hermana mía, porque tenemos 5 años de diferencia. Entonces, ella iba mucho a la casa mía, a la casa de su abuela, y después vivió mucho tiempo ahí. Entonces,
con ella compartía bastante, pero ella era todo lo contrario de mí. Era expansiva, ella era atrevida, era osada, y hacía cosas que a mí me hubiese encantado hacer, pero no me atreví, no me animaba. Bueno, también yo creo que ahí tiene, y sigue siéndolo, ¿no? Sigue siendo la atrevida, expansiva, ¿no? ¿De La Alejandra? sobrina, sí. Sí, mira, Eder. con los años en esta casa hicieron una piscina, una pileta, y teníamos, bueno, teníamos prohibido meternos en la pileta hasta tal hora de la tarde. Entonces ella, la Alejandra, mi sobrina hermana, empezaba a correr alrededor de la piscina. Empezaba a correr, a correr, a correr, y me decía, ven, corre. Y corríamos alrededor de la piscina y de repente se tiraba. Y entonces, si mi mamá decía algo, decía, es que me caí, es que me caí. Y bueno, esas cosas yo no me habría atrevido a hacerlo sola, solo lo hacía con ella. Bueno, ahora entiendo de dónde le viene la casta a la Mariel, ese espíritu de la Mariel, que es la hija de Alejandra, de Sí, de la Handri. Mira, sí. Edel, me gusta lo del barro, me gusta lo del barro porque yo creo que debería haber, hace un tiempo, hacía una apología de los areneros en las escuelas, pero yo creo que también deberíamos trabajar el barro. Yo creo que el barro mm, tiene un contacto con una parte vital del hombre que es casi ancestral, ¿no? Y entonces cuando me dices eso, digo, yo también recuerdo que cuando llovía mi hermana y yo buscábamos barro y hacíamos cositas, amasábamos cosas sin saber que era barro, sin saber, era simplemente por esa cosa húmeda y cálida que tiene la tierra, ¿no? ¿Recuerdas de ese tiempo alguna lectura? Mira, un libro que me acompañó durante mucho tiempo, yo creo que hasta como los 12, 13 años, era un libro de cuentos rusos. Uh-huh. Y un libro de cuentos rusos maravilloso que he tratado de rescatarlo, no sé si está en alguna caja guardado, porque era muy mágico, la Baba Yaga y los príncipes, todos estos personajes de la cultura rusa. Uh-huh. Y además porque, bueno, voy a hacer un paralelo. Mi papá viajaba mucho y de todas partes, por supuesto, me traía muñecas. Entonces yo también jugaba con las muñecas, de las cuales había chinas, rusas, checas y qué sé yo, como con sus trajes típicos. Pero estos libros me llegaban porque mi papá fue, a ver, como el secretario general del Instituto Chileno Soviético de Cultura, qué largo el nombre, Sí. de San Antonio, que es un puerto que está a una hora de Santiago. Entonces, él se relacionaba mucho con la cultura rusa, de hecho, hablaba ruso y viajaba mucho para allá. Entonces, en mi haber, habían muchas cosas que eran rusas, pero ese libro, que me acuerdo que tenía la tapa gris, gruesa, las hojas muy blancas, y donde además yo pintaba y hacía dibujitos, qué sé yo, de esa historia. Por supuesto que en ese libro está La sopa de piedra, que es un cuento clásico, pero más antiguo que... Y creo que ese es el gran libro de mi infancia, fíjate, Es de mi curioso, primera infancia. es curioso porque en esa época de tu infancia, cercana a la mía, había una editorial, la editorial Ráduga, que era una editorial soviética que seguramente tenía unas ediciones, aquellos países del entonces CAN bloque socialista tenían una especial atención en las infancias, en los libros. Es verdad que detrás había todo un cuerpo ideológico, una pretensión doctrinataria muchas veces, pero sí hubo toda una escuela soviética de edición para niños y para niñas
había un trabajo muy sólido y me gusta mucho que lo recuerdes, sobre todo porque muchas veces en aras de este juego que tenemos ahora de los extremismos y los fundamentalismos y los negacionismos, a veces nos olvidamos que en algún momento determinadas posiciones ideológicas también favorecían el florecimiento de determinados ámbitos culturales y poéticos y mágicos y maravillosos. Me encanta eso que has dicho. Tú ahora, Edel, que vives en tu casa de Providencia, en tu casa tan mía, tan nuestra, tan de los amigos, en tu casa que llenamos de vinos y de aromas y en la que vienen tus cuatro nietos a llenarte la vida, a que los ves crecer, 2 nietas y 2 nietos, más o menos muy cerquitas en edades todos, y miras su infancia, y miras tu infancia, y miras la infancia de tus cuatro hijos, y la infancia de tus sobrinos, porque yo creo que por una cuestión, es que es casi maravillosa esa vida, esa parte de tu vida que alguna vez tendrás que contar, porque tú te has convertido en la gran matriarca de tu clan, ¿no? Inconscientemente, de manera inconsciente, porque tus sobrinos y tus sobrinos que son como tus hermanos y los hijos de tus sobrinas que tienen la edad de tus hijos, es como un batiburrillo existencial en el que tú juegas e insistes en la permanencia de los cuentos. Si comparas esa infancia de niña solitaria y la infancia de tus 4 nietos, ¿qué le heredarías de aquella infancia a tus nietos para que fueran más felices? Ay, mira, primero que nada me encanta que ellos no tengan una infancia solitaria. Primero que nada, creo que yo siempre pensé que quería tener muchos hijos porque quería tener siempre una mesa llena. Eso era como, como algo que me dio vuelta en la cabeza. Y yo creo que lo que les heredo, y ellos lo saben, lo tienen súper claro, son los cuentos, son los cuentos. O sea, mira, cada vez que almorzamos, de hecho, hoy día almorcé con ellos porque me voy a quedar para que Cristóbal pueda ir a trabajar, y ayer también, y me toca mañana, o sea, voy 3 días a la semana, y siempre, Aldo, siempre cuando estamos almorzando me dicen, cuenta un cuento. Ya les digo yo, ¿cuál? No importa, invéntalo. El que sí me piden mucho es el de la sopa y piedra, que les encanta. Pero si no, me dicen, inventa. Y me escuchan. Y después ellos dicen, ahora lo cuento yo. Pero cuéntanos otro cuento, sino que ahora cuento yo. Y también ellos cuentan su propio cuento, inventado. Y eso me encanta porque yo creo que de alguna manera les hace, puede parecer repetitivo, pero echar a volar la imaginación de que, por supuesto, ellos usan mucha tecnología, ven mucha tele, pero también tienen esto otro de, a ver, escuchemos historia y yo también puedo contar una historia. Y eso yo creo que va a ser un buen recuerdo que van a tener de mí. Eso me hace recordar a Marilena Walsh en La vaguada de Osías cuando dice, quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. Es decir, yo no te veo nunca en camisón, veo siempre una abuela pispireta con sus gafas de colores y sus pendientes y su sonrisa. Y sí, sé que yo creo que al final es lo más hermoso que se le puede dejar a los nietos y a nuestra descendencia, la palabra como espacio de relación afectiva, la palabra como vínculo, porque creo, y concluyo este primer tramo, y me atrevo a asegurar que si algo salvó a la niña tímida, fueron los cuentos. Fue la llegada de los cuentos que ella resucitó, rescató, vivificó, leyéndolos, y los cuentos que luego ha contado y ha ido recontando y reinventando y adaptando. Edel, vamos a un corte chiquitito y vamos a hablar de tu trayectoria como narradora, cómo llegan los cuentos, qué pasó con los cuentos, tu trayectoria como maestra, qué busca una maestra de narración oral contemporánea y qué tiene que desnudar un maestro para permanecer latiendo
en el corazón de sus alumnos y sus alumnas, como hoy late en ti la infancia apegada al barro y a la tierra, porque la infancia que se apega a la tierra y se apega al barrio, al barro y al barrio, incluso mira lo que el inconsciente a veces te lleva: barro, barrio, casa, planta, raíz, tierra. Es una infancia que siempre, en algún momento, se permite el privilegio de florecer. Esto es Hablando Aldi Claro. Es jueves. Ella es mi amiga, se llama Edel Arriagada, es de Chile. Fue una niña tímida, pero hoy es una mujer que encandila y cuenta. Nos vamos a un corte publicitario, a un corte. Esto es Hablando Aldi Claro, Yador Montreal, www.jador-mediomontreal.com/en direct. Estamos conversando con ella. Apúntate, acércate. Todos los jueves, dando Aldo y Claro. Hola amigos, los saluda Rebeca Manríquez y a través de este video quiero hacerles una invitación para que nos acompañen el próximo 20 de agosto a las 8 de la noche, tiempo de México, 9 de la noche, tiempo de Montreal, a través de Talento Activo Valladolid Montreal. Una entrevista, una plática con Carla de Flon. Ahí estaré, ojalá que nos acompañen. Bonito día, bye. Soy Gaby Mesa y tengo el enorme gusto de invitarte a Galería Creativa por Yador Montreal con Elizabeth Llanos. Estaré con ella este 23 de agosto a las 10 horas de Montreal, 9 horas de México. Le estaré platicando, compartiendo a todos ustedes acerca de mi proyecto Space Eye Center, este espacio que he creado para el descubrimiento del ser interior, reconocer quiénes somos verdaderamente desde adentro. Estaré respondiendo todas sus preguntas, tenemos el chat en vivo y será todo un gusto para mí contar con su presencia. Nos vemos pronto. Estamos en vivo. La Edel se fue a buscar un poquito de agua. Yo intenté mirar la calle a ver si los ruidos que pueden o no pueden entrar desde esta ciudad ruidosa, Riohacha ruidosa, como si fuera un trabalengua de R con R cigarro, a ver si no se colaban por el micro. Espero que no se estén colando. Edel, vamos a dar un salto. Vamos, a mí un día me gustaría hablar contigo, pero eso lo vamos a preparar, hablar de la maternidad y de la familia. Porque yo, es decir, es una mujer que uno ve y dice, esta mujer no tiene hijos. Pero luego descubres que tiene 4 hijos, cada uno de su padre y de su madre, muy distintos, muy amorosos todos, y cada uno con una manera muy peculiar de amar. Pero creo que en ese juego es imprescindible, Edel, que hablemos del oficio que te nutre, porque yo creo que la narración oral para ti no es solo un medio de vida, es también una filosofía de vida, es una búsqueda, es una supervivencia, es un empeño, es un empecinamiento, es una tarea, es tantas cosas la narración oral en ti. ¿Cómo llega la Edel a la narración oral? Bueno, llegó de pura casualidad. Siempre yo lo resumo y digo, llegué por amor, porque tenía un pololo hace un montón de años atrás, un pololo que era, además parecía un ángel, hermoso, pero hermoso, hermoso, y un día él llegó con una papeleta, una invitación a un taller. Entonces le dije, pero a mí esto no me interesa, ¿no? Era taller de narración oral y escritura breve. Digo, no, porque yo no escribo. O sea, no. Me dice, no, es que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Bueno, era tanto el amor que había que llenar una solicitud y él mismo la fue a dejar, que era en el Centro Cultural de España. Y como era un curso que era gratuito, tú postulabas, entonces te seleccionaban. Y no sé, al tiempo después me llamaron por teléfono, los teléfonos que, no de estos, teléfonos así. Sí, un teléfono de verdad. Claro, que había quedado seleccionada. Y yo la verdad es que me sorprendí mucho porque primero que nada no tenía idea. Y justo ese fin de semana vi la programación del Mesón Herodiano, que tú nombrabas al principio, y estaba invitado Carlos Genovese, que era quien daba el taller, y que tenía una función. Y dije, bueno, lo voy a ir a ver para ver qué se trata esto. Y la verdad me encantó, o sea, fue una experiencia
muy buena esa primera vez de escuchar cuentos, y después el taller funcionó bastante bien. Era un taller largo, que duraba 4 meses o algo así, y cuando llegué habían, no sé, 40 personas o más, un círculo enorme, y Carlos Genovese dijo, bueno, dejen sus cuadernos en el suelo, sáquense los zapatos y nos vamos a jugar, no sé, algo así, así partió esto. La verdad que el taller fue muy entretenido, fue mi primera aproximación, y ese taller terminaba con una presentación en el Teatro del Centro Cultural de España. Pero como éramos tantos, bueno, igual el choclo se fue desgranando y al final ya no eran 40, quedamos, ponte tú, 25. Y había que elegir porque no podían contar los 25, así es que a mí no me eligieron, porque la verdad que mi trabajo era horrible, lo hacía pésimo y no quedé seleccionada. Pero habíamos armado un grupito de amigos que decidimos, bueno, pero sigamos juntándonos, nos lo pasamos bien. Y así empezó esta cosa de vamos contando y vamos creciendo, y llegué al mesonero Uriano, porque, bueno, porque los conocía de siempre a los dueños. Pero yo creo que en realidad todo esto viene de la literatura. Porque si yo no hubiese sido una obsesiva con la lectura, si yo no hubiese estudiado literatura, tal vez mi relación habría sido distinta. O sea, porque parte por esto de leer. O sea, yo de verdad era muy obsesiva con la lectura, mucho, mucho. O sea, yo me podía leer 3, 4 libros a la semana, así, sin ningún problema. Era asidua de la biblioteca. Entonces tenía una cantidad de material en la cabeza, y me pasaba que de repente elegía un libro, me lo llevaba a la casa, y cuando lo empezaba a ver me daba cuenta que ya lo había leído, pero claro, me había olvidado completamente de la tapa, del nombre, y qué sé yo. Bueno, todavía me pasa eso, y también me pasa con las películas, con las cuales también soy obsesiva. Y yo creo que sí, fue el amor y la literatura, los libros, la historia que hay ahí en cada texto, no solo cuentos, sino que también en las novelas. Es bonito que un ángel te haya llevado a los cuentos. Es bonito Sí. Reinventarse una historia de amor con un ángel que te ha llevado a los cuentos. Y es bonito lo que dices, que yo muchas veces en los talleres le digo a la gente, hay que leer literatura para descubrir universos. Y precisamente tú estabas habitada por esos universos que luego necesitaron estallar como en una gran explosión de átomos, atómica de palabras, a fuerza de palabras, parafraseando a Galeano, que estamos hechos de átomos, que estamos hechos de palabras. ¿Recuerdas cuál fue el primer cuento, Eden? El primer autor, la primera historia, ¿la recuerdas? ¿Que yo narré? Sí. ¿El primero bien narrado o uno de los malos? No, quizá el que tú crees que fue el primer cuento, el que te dijo, este me hizo clic. Es que porque los cuentos son como los amantes. Sí. Hay amantes que tienes, es como tienes un puñado de amantes, pero sabes que solo algunos te han hecho latir y solo uno te hizo vibrar. Ese que te hizo vibrar, ese que te hizo latir. Sí, lo tengo súper claro. Es una adaptación que hice de un cuento de el autor argentino Marcelo Birmacher, que es una historia de un viaje. Y ese yo creo que fue el primer cuento con el cual yo me sentí súper identificada. No lo cuento mucho ahora, ya después de tantos años, pero cuando lo cuento lo disfruto enormemente. Sí. Suele pasar eso. Hay otros de Galeano, pero... Sí. Suele pasar eso con ese primer gran cuento que se va quedando a veces como casi un secreto de familia, ¿no? A mí me pasa con uno que tú conoces, que La serpiente y su cola fue el primer cuento que yo siento que conté y que ya lo utilizo solo en los talleres y que no lo traigo muchas veces y que no lo llevo, pero que tú sabes que forma parte de tu vida, que tu vida de cuentera o de cuentero sin ese cuento no hubiera sido la misma. Eder, ¿y el primer espectáculo?
¿Cuál fue el primer espectáculo tuyo como narradora? Difícil, porque yo creo que los espectáculos los he armado cuando he ido a festivales, porque acá he hecho poco así como espectáculos, más bien son funciones que he hecho funciones solas, ¿sí? Que tienen una gran variedad de cuentos y tú sabes, siempre acompañado por un músico, pero no tengo ni siquiera el nombre. A ver, hay uno que me acuerdo que era A propósito de mí, pero que lo puedo hacer muchas veces y con distintos cuentos, porque en realidad lo puedo armar y desarmar. No es algo que esté hecho, estático y que sea así. No. Claro, me gusta esa Otro visión bien modular. cuento. Me gusta esa visión modular, me gusta esa visión modular del espectáculo y me gusta esa tenue diferenciación entre función y espectáculo. Es decir, la función como algo co-creado o recreado o construido o hilado en la relación con el público y en la relación con las circunstancias, y el espectáculo como ese hecho preconcebido, hilvanado, entallado, cosido, así como maestro de alta costura, y que luego llega y te haces esa puesta de largo. Me gusta. Digo, al menos es lo que percibí en tu diferenciación. ¿Y en, Sí. en qué momento aparecen las ganas de formar gente? Dice, quiero dar talleres, voy a dar talleres. Bueno, mira, esto de ser tímida e insegura, que yo lo he tenido, como tú lo dijiste, toda la vida. Entonces, cuando a mí me pedían talleres, o me pedían, oye, pero tú podrías enseñar, yo decía, ¿yo? No, no, pero ¿cómo voy a enseñar? No, la verdad no me atrevía. Yo calculo que debo haber estado 6 o 7 años contando cuentos antes de atreverme a hacer el primer taller. O sea, ya después de haber contado mucho, porque cuando estábamos en el Mesón Nerudiano contábamos toda la semana, entonces había que hacer un trabajo, que salieran los cuentos, algunos buenos, otros más o menos, pero había que tener cuentos. Entonces, después de todo eso y de todos los buenos momentos y los malos momentos, que como le digo a mis alumnos, es como, a ver, si a uno le va pésimo en una función, es un tremendo aprendizaje. Y si uno le va maravilloso en una función, es un tremendo aprendizaje. Si tienes un muy buen público, es tremendo aprendizaje. Y si tienes un público que te hace salir llorando, es un tremendo aprendizaje. Entonces, con todo eso, de 6 o 7 años, fue como el primer taller, y bueno, de a poquito. Y después, bueno, la cosa ya después empezó a tomar ritmo, y a esta altura he hecho muchos talleres, mucha gente, y con experiencias grandiosas. La verdad es que yo no sabía que tenía la habilidad, pero me encanta transmitir lo que yo he aprendido en todos estos años, 20 años. Me encanta compartirlo. Y creo que soy súper generosa. Me encanta que lo digas tú, me encanta que te lo digas tú, me encanta que te lo creas tú, y me encanta que te lo defiendas y te lo reafirmes tú. Me encanta eso, Eder. Me encanta también, me encantaría también que me dijera, ¿y qué tú pretendes transmitirle a tus alumnos en los talleres? ¿Qué tú les das? ¿Qué tú les das? ¿Qué tú les dejas? ¿Qué tú crees que les dejas? Yo creo que les dejo las ganas, y que los voy viendo también, porque les voy tomando el pulso, porque hay algunos que están como de pasada, porque tienen ganas de subirse a un escenario, porque les parece la emoción de eso, pero que después, cuando se dan cuenta que subirse al escenario y hacerlo bien requiere tanto trabajo, que ya no les parece tan interesante. Pero también están los otros, los que
saben que ese trabajo es para llegar a ser algo bueno, y la mayoría de las personas, y yo diría que al igual que yo, llegan a los cuentos porque están en un momento muy especial, y que en general tiene que ver con que no lo están pasando bien. Y resulta que en los cuentos encuentran una salida. El cuento les da las herramientas necesarias para enfrentarse a eso que no les estaba gustando, que estaban viviendo. Lo he comprobado muchas veces. No sé si será para el 100%, pero yo diría que al menos el 60% cuando te confiesan por qué llegaron y qué era lo que, o qué fue lo que consiguieron, la mayoría es como me salvé. Y eso es maravilloso, maravilloso. Te voy a pedir una cosa, vamos a terminar este bloque ya. Escúchate luego, el jueves, porque esto está transmitiéndose en diferido, escúchate. Quiero que te escuches y luego hablemos, tú y yo. Como hablamos muchas veces, porque me gusta insistirte en esa clarísima intuición que tienes para ayudar a caminar, esa clarísima habilidad que tienes para ayudar a caminar, para encarrilar las voces y los cuerpos en este oficio de la narración oral. Sabes que muchas veces te he dicho, te partes demasiado, programas, produces, formas y preparas espectáculos. Con una hija no se pueden tener muchos yernos, diría mi madre. Pero yo creo que es todo el silencio que acumulaste en la timidez, todos los universos que te dio la literatura que de alguna manera tienen que empezar a fluir y a tejer. Yo creo que hay son como muchos afluentes que nacen de ese manantial que eres tú, da un río que todavía no has encontrado, pero yo sé que está por llegar porque yo creo que tú eres un caudal hermoso y luminoso de palabra amorosa, verdadera y amable. Edel, me encanta mirarte desde Riohacha. Yo estoy mirándote con la cabeza llena de mariposas. Me encanta imaginarte con las mariposas amarillas y Mauricio Babilonia. Me encanta imaginarte soñando, me encanta imaginarte mágica. Me encanta compartir contigo este tiempo. Me encanta que hayas accedido a pesar de ese primer suspiro chiquitito de decir, ¿y yo para qué? Tú porque encantas, tú porque cuentas y tú porque te has ganado un lugar en este oficio que se llama narración oral y que es tan complejo y es tan efímero y es tan fugaz, pero a la vez tan hondo y tan fuerte como la palabra que lo define y lo sostiene. Nos vemos en un ratito. Tú me vas a preguntar lo que quieras y yo te responderé lo que está en mis capacidades. Te anuncio que la semana próxima, el jueves que viene, estará Diego Alejandro, un chico paisa, animador a la lectura, coleccionista de libros, adorable, lector que lee y lee y lee, pero lee en voz alta para los otros y es un amor de hombre. Así que conócelo como la gente te está conociendo hoy, que será un privilegio. De todas maneras. Nos vamos a un corte y volvemos, nada, en un periquete. Yo voy a ver qué se cuece porque algo se cuece a mis espaldas. Estamos en el Caribe colombiano. Esto es Hablando Alto y Claro, es jueves, ella es Edel Arriagada, ella es mi amiga y esto es tu casa, mi casa, Yador Montreal, www.jadore-mediomontreal.com/en directo. Volvemos hablando alto y claro, porque es jueves, el día de hablar alto y claro. Nos vemos enseguida.
Estamos en directo y ya es el último bloque. Edel, ha sido un gusto e insisto, me encanta y quiero que te escuches. Quiero que te sientes a escuchar y quiero que apuntes cada cosa que te resuene, cada cosa que te resulte puerta, cada cosa que te resulte camino, cada cosa que te resulte verdad, cada cosa que te resulte aliento, la apuntes y que luego conversemos porque me encanta escucharte. Me encanta escucharse con esa convicción de mujer que enseña, de mujer que cuenta, de mujer que tiene mucho que decir, de mujer matriarca de este tiempo. Edel, ahora soy todo tuyo. Pregúntame lo que quieras, que yo responderé lo que me dé la gana. A ver, Aldo querido, ¿a qué le teme Aldo Méndez? Yo le temo al olvido. Yo le temo a no recordar ciertas cosas. Yo creo que una de mis grandes aliadas y de mis grandes virtudes siempre ha sido la memoria. Y a mí una de las cosas que me resultan más dolorosas siempre son esas enfermedades que tienen que ver con el secuestro de la memoria. A mí, por ejemplo, todo el tema del Alzheimer, de la demencia senil, esas cosas que te roban la memoria, yo le tengo mucho miedo a la desmemoria, pero a la desmemoria en general. Y sé que a veces en nuestro oficio el olvido, lo reforzaba un día en un planteamiento Ana Griot, una amiga, que el olvido es lo que hace que muchas veces el cuento vuele y se sublime y se reinvente y se redignifique y se abra al mundo. Pero yo le tengo mucho miedo, Edel, al olvido. A ese olvido de espejo ciego, a ese olvido que no te devuelve, a ese olvido que te deja abandonado, huérfano, de latidos y de vínculos y de abrazos y de afectos. Le tengo miedo al olvido. Bien, yo creo que todos. Bien. Yo pensé que para hacer preguntas, hablé con nuestras amigas y ellas te mandaron unas preguntas también. Entonces, la Fernanda, que es una Fernanda colombiana que está contando, pero que te mueres porque estuvo el sábado en el living y está contando, pero bien, bien, bien. Ella dice, Aldo Méndez, ¿por qué eres tan tierno? Yo soy, mira que soy burlón y el otro día lo decía, yo soy muy burlón, a veces sarcástico y yo creo que fui burlón por miedo, muchas veces si me burlaba podía esconder ciertos miedos que tenía. Yo soy tierno porque vengo de la ternura, tú has estado en mi casa. Y mi casa, los hogares amorosos hacen hombres amorosos. Yo soy tierno porque nunca me prohibieron la ternura. Porque yo creo que muy pocas veces oí los hombres no lloran. Y porque oí muy pocas veces eso no es cosa de hombres. Yo creo que tuve un padre frágil que supo entender mi fragilidad, que no era otra cosa que la proyección de la suya. Y tengo una madre fuerte, muy inteligente, que sabía el valor que tenía para mis vuelos el hecho de que tuviera unas alas bien puestas. Entonces a mí me parece que mi ternura nació en esa casa en la que tú estuviste, en esa casa que es tu casa, en la que un día vamos a volver a celebrar la vida que vivimos y que compartimos. Pero yo creo que es eso, que la ternura estaba en esa casa en la que nunca nos dijimos te amo, nunca nos dijimos te quiero, pero uno sabía que cada cosa tenía el valor imprescindible del afecto. Cada beso de buenas noches, cada regalo de cumpleaños, cada comida, cada prioridad, cada tristeza, cada rasponazo, cada caída, cada palabrota. Entonces yo creo que quizás eso. Ay. Ya, la Vivi, bueno, primero te manda muchos saludos y mandó un texto súper largo, pero que dice así: sabemos que en Cuba las cosas no están fáciles,
pero es rico hacer planes. Por ejemplo, celebrar otro cumpleaños. ¿En Meneses? Quizás. ¿Cuándo? Entonces me dice, no es precisamente una pregunta, pero te puede dar pie para hablar de viajes, pandemia, situación política, económica y añoranza. Eso está muy bien. Ay, la Vivi tan intelectual. Y luego tan gozona de la vida que es la Vivi. Es Vivi, pues muy mira, gozadora. también podríamos celebrar un no cumpleaños, También, por ejemplo, claro. y celebrar simplemente la vida que cumplimos y vivimos todos los días. La situación política es compleja, es caótica. Yo creo que no están de moda los fundamentalismos ni los radicalismos de cualquier ideología, pero es muy difícil cambiar y hacer justicia en una época neoliberal, en una época donde se han perdido las prioridades, donde se han desdibujado las auténticas necesidades. Ayer le hablaba a Juanito Urrejola una anécdota de mi madre en España, que le respondió a una persona de izquierdas y a una persona más de centro derecha de la misma manera. Y dijo, cuando yo era niña había miseria y había pobreza. Mi madre abría una calabaza y guardaba las semillas. Y cuando llovía, plantaba las semillas de calabaza y teníamos calabaza para comer. Ni el imperialismo yanqui con el bloqueo se robó las semillas de calabaza, ni Fidel Castro con la dictadura se robó las semillas de calabaza. Es decir, yo creo que hay que volver a la semilla, hay que volver a abrir la calabaza y guardar la semilla para cuando llegue la primavera compartir calabazas. Maravilloso. La cookie es maravillosa. Muérete Carlos Marx, que mi madre es el capitán. Es tan sabia, me encanta, la amo. Maravilloso. Ya, la única que nos mandó pregunta es la Pati. Bueno, ¿cómo la Pati puede mandar una pregunta si es una mujer que vuela? También es cierto. Los colibríes no preguntan, encuentran. Las mariposas no preguntan, encuentran. Edel, nos queda pendiente invitar a la gente a seguirte en las redes que han salido por ahí, @Edelarriagada, Edelarriagada en Facebook, y vais a ver las publicidades del Living. Edel ha tenido el coraje de enfrentarse a la pandemia haciéndose a las redes, y creo que es una de las personas que mejor defiende ese espacio de relación afectiva que es contar cuentos a través de las redes, porque lo hace de una manera humana, muy cercana, y nos invita de vez en cuando a su casa y está siempre cayéndonos atrás a los de un lado y a los de otro, haciéndome trasnochar a mí cuando estoy en España para regalaros cuentos e historias. Entérate, síguela, conócela. ¿La ves? Así como se ves, recortadita en negro, el pelo más rojo si la encuentras al natural, pero siempre habla alguna mariposa revoloteando su cabeza, como en ese cuento glorioso de Pedro Lemebel, que yo versiono. Y así, frágil como una mariposa es la Edelarriagada, pero fuerte como una mariposa que es capaz de enfrentarse a los vientos y de transformarse y transformarse y transformarse y crecer para seguir coloreando la esperanza, seguir coloreando la vida y seguir cultivando ese maravilloso y noble arte de hacer amigos a fuerza de cuentos y poesía. Edelarriagada, eres un regalo, eres un privilegio. Gracias por todo lo que me das, lo que me has dado, por todas las presencias, por todas las raíces, por todos los nidos, por la familia. Por eso te siento tan matriarca. Gracias por dejarme tu cocina, la primera de cambio. Gracias por permitirme aromar tu casa. Y gracias por confiar. Porque yo creo que en este tiempo pandémico, prepandémico, pospandémico, neoliberal, en este tiempo en que nos estremecemos y nos sacudimos todos ante las injusticias, lo mejor es confiar. Confiar para cuando nos detengamos a mirar dentro del infierno que no lo es, tener a quien tomar de la mano y echar a andar para hacer que perdure. Esto es hablando algo claro. Ella es Edelarriagada. La encontráis en las redes. A mí me encontráis también. Pero el jueves que viene nos vemos con Diego Alejandro de Medellín. Un paisa de esos que quita el hipo. Un paisa que habla hondo, un paisa que habla dulce como hablan los paisas, pero que tiene la hondura maravillosa de la poesía y de la literatura. Edel, un beso enorme para toda la familia y te quiero. Un beso grande para ti, muchas gracias. Y en realidad muchas gracias por esta invitación y también muchas gracias, así como tú decías, por el
por el apoyo, por el hombro que ha sido, por acompañarme, por creerme, por empujarme a que haga las cosas y por darme fuerza, por darme ideas, por escucharme, por estar y porque eres tú y eres un gran, gran, gran amigo. Muchas gracias. Eso, gracias a la vida que nos ha dado tanto, y algún día volveremos a los 17 después de vivir este siglo prepandémico y pandémico para seguir jugando a la maravilla de estar vivos. Gracias Javier, gracias Yador Montreal, gracias a todos y a todas los que nos han acompañado en este pedacito de noche, de tarde, hablando alto y claro. Nos vemos la semana que viene. Gracias Javier.